Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Acuario. Muchísimas gracias también Acuario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Te he extrañado, cariño, mi colágeno. Te he extrañado. Dice... Haga un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que deben pasar. Es muy curioso, te soy sincero, mi colágeno. Esta carta también se repitió en otra lectura, al igual que otra carta. ¡Qué fuerte! Mira que lo barajeo varias veces. Muchos de vosotros están lidiando. A ver, esta carta me salió, creo, en un Libra, si no me equivoco, ¿vale? Creo que me salió en un Libra. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Libra, tranquilamente. Sí, puede ser un Libra. Vamos a ver qué nos dicen. Haga un esfuerzo, dice Acuario. ¿No será que a lo mejor de repente me dice Richard, cariño, aquí entre nos, ¿vale? Hay una persona que me gusta, hay una persona que me atrae mucho, pero es que el cucaracho no avanza, Richard. No hay manera. O que simplemente me dice Richard, ¿cuándo me va a dar el anillo? ¿Cuándo se va a casar conmigo? ¿Cuándo me presenta a sus padres? Tranquilo, tranquila. Me sorprende mucho de ti, Acuario. De verdad me sorprende. Tranquilo, tranquila. O que a lo mejor me dice Richard, te cuento, Richard. Al fin el gran amor de mi vida va a llegar ya en donde yo estoy. Si hay distancia, ¿vale? Si hay distancia. Pero me dicen, tranquilo, tranquila, porque lo vas a tener, Acuario, te lo vas a comer. Ya sabemos que te lo vas a comer, pero tranquilo y tranquila. Yo veo, cariño, que muchos de vosotros de repente también están, en ilusiones, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, es que yo no sé qué es lo que tiene este chico, esta chica, pero... Cada vez que coincidimos en una fiesta, en una reunión, yo puedo ver en su mirada que algo tiene que decirme. Yo siento que hay química, hay flow, hay una atracción entre nosotros. Richard, el panadero, Richard, sí, el panadero. Cada vez que viene a casa, yo qué sé, con la carretilla, pam, pam. Yo qué sé, te quedas embobado, cariño, te quedas embobada. Uy, de verdad, Acuario, te noto muy ilusionada, muy ilusionado también. O que a lo mejor me dice Richard, mi compañero de clases, a lo mejor estás en la universidad, estás en el instituto, no sé, ¿vale? O me dices el compañero de trabajo también. Pero yo te veo como que estás muy ilusionado, Acuario. Te noto así, te noto con esa chispita, con esa energía. Por eso nos dicen, tranquilo, tranquila, cariño, que te lo vas a comer, te lo vas a comer. Muy bien, porque yo veo un amor también de inocente, como, yo qué sé, Acuario, te notas... Te sientes como una niñata, como un niñato. Richard, parece que estuviera saliendo del colegio. Ya tengo mis añitos, Richard, ¿vale? Te soy sincero. Pero, no sé, tengo esa ilusión. E inclusive, Richard, te cuento. Ya tenemos 50, 60, 70 años. Da igual, cariño, para el amor no hay edad. Pero, Richard, nos vemos a escondidas. Y a veces no quiero que se entere inclusive mis hijos. O yo qué sé, si tienes a los padres vivos, sales con pretexto. Voy a ver a mi amiga. Te sientes como una colegiala. Voy a ver a mi amigo. Hoy de verdad, Acuario. Veo esa energía, ese amor de inocencia, ¿vale? La cual a mí me encanta. Cariño, luego que te lo has comido todo, luego que te lo has cepillado todo, ahora estás en plan enamoradiza, en plan enamoradizo. Pero eso me gusta, Acuario, te soy sincero, ¿vale? Todos son etapas, cariño. Además, si tú comías antes en abundancia porque tenías opciones, pero ahora de repente me dice Richard, el médico me ha dicho que me cuide, ¿vale? Tanto comer, pues ya estoy con una barrigota. Entonces, pues te has calmado un poco. Es así, cariño, te has dado 3 vueltas al mundo. Es esto. Y si hubiera vida en otra galaxia, también te lo comes. Te lo comes a los extraterrestres, cariño. Es así. Eres como una plaga. Ay, por Dios. Pero, Acuario, ahora te noto así. Te noto así con esa ilusión. O a lo mejor estás a través de los contactos, de las redes sociales. Algo está pasando aquí. Algo se está cociendo, cariño. Te voy a dar signos. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. O que a lo mejor me dice Richard, es que me gustaría descubrir qué siente, porque a veces me toca, a veces me hace un cariñito, detallitos, me trae el menú, Richard, y Richard, yo te soy sincero, a mí me gusta comer frijoles, ¿vale? Yo qué sé, con mucho picante, ¿qué dirá el muchacho? Esto va a ser como un globo, vas a reventar, cariño, tantos frijoles, cariño, te vas a hinchar. Me sale un Tauro y te da un poco de vergüenza, da igual, cariño, al fin y al cabo, tarde o temprano vas a
saber que a ti te encanta comer frijoles y picante. A mí me encanta también, pero a veces tengo que ir con un poquito de cuidado porque si no... Cariño, tú ya sabes lo que pasa, ¿vale? Me dice, un Tauro, Géminis. Me sale otra vez Tauro, por Dios. Me sale Libra. Leo, un hito más. Y me sale lo que es un Escorpio. Te enseño aquí las cartitas. Voy a darte lo que es iniciales de una vez, ya que estamos. Te voy a dar las iniciales. A ver, Acuario. Vamos a ver. Cariño, de verdad, te noto en plan quinceñera, en plan niñata. Richard, he vuelto a nacer. He retrocedido. La letra Z. Hay una persona que quiere llegar a tu vida, pero se siente un poquito aislado, ¿vale? Es un poco tímido, tímida. Uy, cariño, un amor a distancia también. O a lo mejor me dice, Richard, voy a ir a visitar. Visita sorpresa, puede ser. La letra I, la letra Q, la letra F, la letra Z. 2 veces te salió, creo. La letra F, a ver. A ver, creo, sí, 2 veces. Te ha salido la letra Z 2 veces, cariño. De zorro o de zorra también puede ser, ¿vale? Eso sí. Vamos a ver, ¿qué nos dicen ahora? Voy a sacar lo que es el tarot arcano para vosotros, Acuario, pero ya te veo, me encanta verte así. Yo prefiero verte así, Acuario, a que estés triste, te soy sincero, ¿vale? Arriba los ánimos, cariño, que la vida es un carnaval. Todo aquel que piensa que la vida no es igual, tienes que saber que no es así, que la vida es una aventura. Hay que vivirla, me quedo hasta sin voz. Muy bien, hay que vivirla, hay que gozar. Muy bien, cariño, la vida es un carnaval, ya lo sabes, disfruta. Es esto. Me dicen, la carta del 7 de pentáculos. Tenemos también la carta del 8 de bastos. La carta del carro, cariño. Uy, por Dios. Cariño, Acuario. Tú me vas a tener que contar todo, pero ya. Porque yo veo, cariño, que tú tienes deseos por alguien. Tú de repente me dices, Richard, me gustaría tener un remember, un reencuentro. Es que te soy sincero, Richard. Esos sueños que yo tengo, por Dios, ¿vale? Pero tú recuerdas a alguien. Pero a la vez tienes miedo. Mi querido Acuario, ¿ya te pillé? Ya te pillé, cariño. Vale. Hay un grupo de vosotros que a lo mejor ni te esperabas. Puede ser que a lo mejor existía tonteos, coqueteos, sonrisas, un mensajito, detallitos, etcétera, etcétera. Tú creías de repente que esto quedaba ahí. Richard, ya está, ya estoy satisfecho, ya estoy satisfecha, ya he logrado lo que quería. Pero las cosas como que se han ido de repente creciendo más y más. Veo que muchos de vosotros inclusive de repente tienen una relación oculta. Hay un grupo de ustedes. Pero también, cariño, muchos de vosotros tienen miedo de repente que la familia se fastidie. ¿Vale? Mi querido Acuario, tienes temores a que la familia se fastidie. Veo que en un viaje tú has hecho un viaje, Acuario, ¿vale? A mí no me vas a mentir, guapa, guapo. O quieres hacer un viaje. O para poder estar al costado de él o de ella tienes que hacer un viaje. Porque tengo la carta del carro. Pero bueno, me voy a centrar para las personas que han hecho un viaje. Hay un grupo de ustedes que ha hecho un viaje. En ese viaje conociste a alguien, pero da la casualidad que mi querido Acuario, seas él o ella, tú ya tienes una relación. O ya tenías una relación. Porque creo que muchos de ustedes de repente han dicho, Richard, él es más grande, él es más grueso. Lo quiero a él, Richard, lo quiero a él. Puede ser el caso, ¿vale? Pero tienes como un poco de temores, fastidiar la relación o fastidiar de repente la familia. Te da miedo perder a la familia. Cariño, hay un grupo de ustedes que está en una relación oculta. Sí, hay un grupo de ustedes. Es lo que estoy viendo aquí. Uy, de verdad, por eso que te vas a ver a escondidas. No, guapa, guapo. Por eso que me dice Richard, ojalá que no se entere, ¿vale? Ojalá que no. Es muy importante para ti la familia, si tienes familia, los hijos. Es muy importante para ti. Sí, a mí también lo que me está diciendo, cariño, de repente hay un grupo de ustedes que también puede ser que tienes deseos de ser padre, de ser madre. Y quizá de repente me dice Richard, espero que no me pase como la última vez. Yo creo que el amor que tú quieres en estos momentos, para un grupo de ustedes, es más importante la familia, los hijos, cariño. Vale, vamos a continuar. A ver qué más me dice. Me está sorprendiendo tu lectura, Acuario. Me está sorprendiendo. Muy bien. Vale. Muy bien. Vale, cariño. Por otra parte, veo que hay una persona que te ha insinuado algo.
Veo que hay una persona que a lo mejor te lo ha dejado caer. Un mensajito sin querer, yo que sé, te llamó por teléfono, una llamada por teléfono de número oculto, pero tú ya sabes quién es, ¿vale? Esta persona por el momento se está manteniendo como... no al margen, simplemente que se está cuidando, quiere estar como muy seguro o muy segura de dar ese gran paso, ¿vale? Pero sin embargo esta persona quiere estar contigo, pero también tiene miedo de repente a tu rechazo, Acuario. Tiene miedo. Tú estás recibiendo algún tipo de llamada o de mensaje, o esta persona te está enviando mensajes subliminales. Oye, Acuario, ¿cómo estás? ¿Te va muy bien? Sí. Y Acuario, ¿ya tienes pareja? Y tú dirás, por Dios, ¿por qué me pregunta este cucaracho si tengo pareja o no? ¿Qué le importa a este bicho? Entonces, cariño, te está enviando mensajes subliminales porque esta persona tiene interés por ti. O simplemente una persona quiere recuperarte, pero te llama con número oculto, cariño. Yo qué sé, ten mucho cuidado con los acosadores, ¿vale? Va a haber claridad, me dicen. Muy pronto te vas a enterar quién es esta persona. Acuario, muy pronto te vas a enterar quién es él o quién es ella. Cariño, las mentiras tienen patas ocultas, ¿vale? Esta persona que te ama o esta persona que tiene miedo de expresar los sentimientos, al final te lo va a decir. Muchos de ustedes también, cariño, de repente, si has hecho un viaje y estuviste con una historia y tienes familia, trata de hacer las cosas bien, guapa, guapo. Trata de hacer las cosas bien, porque no vaya a ser que te descubran. Te soy sincero, ¿vale? Yo tengo que protegerte, mi colágeno. Yo quiero que sigas comiendo, niñatos, pero tienes que hacerlo bien. Hazlo bien, ¿vale? Cariño, de verdad, tanto tiempo, tantos años de experiencia y te descuidas. ¿Por qué has hecho esto, Acuario? Yo siento que muchos de vosotros creo que a lo mejor como quieres tanto a esta persona, como lo deseas tanto a esta persona, te estás bajando la guardia, cariño. Se te está notando el plumero, que decimos aquí en España. Se te está notando el plumero, Acuario. O a lo mejor me dice Richard, bueno, Richard, no estoy con nadie, no he engañado a nadie, pero me gusta a alguien. Lo deseo, Richard, te soy sincero, lo deseo. Se te está notando el plumero, Acuario. Se está dando cuenta. Se está dando cuenta que se te cae la baba por él o por ella. Cariño, ¿dónde ha quedado mi colágeno frívolo o frívola como el viento? Cariño, por Dios, tienes que empezar a retroceder, ¿vale? Retrocede un poco para bien, para poder rebobinar toda tu cabecita loca. Se te está notando, Acuario, que te gusta esa persona. Uy, de verdad. Cariño, no has aprendido. O sea... todo este tiempo te lo has comido todo y no has aprendido nada. Uy, de verdad, te voy a sacar la chancla. Mira que no lo tengo aquí, porque la chancla solamente es para tu ex. Pero nos dicen, bueno, tiempo al tiempo. Aún puedes remediarlo, ¿vale? Para eso está esta lectura, para que te ayude. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental para vosotros, mi querido Acuario. Se te está notando el plumero, guapa, guapo. Se te está notando. Vamos a ver qué nos dicen. A ver. Me sale la carta del Caballero de Bastos, me sale la carta de la Reina de Copas. Cariño, hay una persona que te ha dicho, mira tú, Acuario, ¿vale? Es cierto que tú te lo has comido todo, es cierto que eres una persona deseado y deseada por los demás, pero yo quiero estar contigo. A mí me tienes que dar una respuesta ya. Alguien, cariño, te ha puesto en tu lugar. ¿Quién diría? Acuario, uy, pero encima vas en plan orgulloso y orgullosa. Es que de verdad, Acuario, encima vas en plan orgullosa. Richard, este hombre, esta mujer se muere por mí. Me está reclamando, Richard, porque quiere algo conmigo. Encima lo disfrutas. Uy, de verdad, tienes tu parte malvada, ya me di cuenta, o malvado. Cariño, alguien te ha dicho, Acuario, ¿vale? Tanto tiempo saliendo nosotros dos juntos, tanto tiempo haciendo la rueda, yo qué sé, la licuadora, el venadito tomando agua, y nunca me dices para estar como una relación formal. Te ha reclamado, guapa. Te ha reclamado. Por eso te digo, oh guapo, por eso que se te ve el plumero. Hay una persona que te ha dicho, se acabó. Te está reclamando. Yo qué sé qué habrás hecho. Por eso te he dicho, haz bien las cosas. Haz bien las cosas. ¿Qué está pasando contigo, Acuario? Yo que sé, has bajado un poco la guardia. Te soy sincero. Has bajado. Acuario, ¿no será que te me estás enamorando del niñato?
o de la niñata, porque ya te veo ya. Es que de verdad, Acuario, te va la juventud. Casi digo otra palabra. Te va la juventud, cariño. Es que de verdad, no puede ser. Yo creo que este niñato, esta niñata, como que te está presionando, te está exigiendo, y tú que te creías, yo que sé, la diva o el divo, yo que sé, cariño, te has quedado a cuadro. Richard, ese es el hombre que yo buscaba. Yo quiero ese hombre que me domine, ese hombre que da igual, yo que sé, que me pise la cabeza, pero que me diga que me ame. Esto es lo que yo quería. Estabas todo este tiempo con una persona que estaba en perfil sumiso o sumisa, con una persona que a lo mejor tú tenías el control, claro, cariño, porque tú eres mayor, por eso tenías el control, guapa, guapo, es esto. Pero yo veo, cariño, que el niñato ha sacado las garras, o la niñata ha sacado las garras. Alguien te ha reclamado. Acuario, eso te pasa por loba, eso te pasa por lobo. Pero sin embargo, eres Acuario. Vale, eres Acuario, no se puede cambiar. Gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, seguirá comiendo huevo. Entonces, esto eres tú, Acuario. Veo que dice Richard, eso es lo que yo quería, que me reclame. Veo que estás disfrutando de la situación. Eres de verdad tremendo. Te soy sincero que eres tremendo, Acuario. A veces me confundes, cariño. Vamos a ver, ¿qué me dice del tarot? Del tarot urbano, ¿vale? Por una parte te había sorprendido, lo voy a dejar. ¿Qué se ha creído? ¿Qué se ha creído que ahora me reclama? Yo lo había dicho lo que había. Ya sabía lo que había. Yo no puedo ser hombre de una sola mujer. Yo no puedo ser mujer de un solo hombre. Soy una hoja que se deja llevar por el viento, Richard. Y me ha reclamado. Te has ofendido por unos momentos, porque luego te ha llenado de alegría. Un poco masoquista eres, de verdad. Un poquito tóxica o tóxico eres. A ver qué me dice el tarot urbano. A ver. Sale la carta. Oye, me salió la rueda aquí. Uy, por Dios. Acuario, cariño. Acuario, ya te pillé. Yo veo Acuario que ahora, como tú tienes el control, como esta persona te ha reclamado o te va a reclamar, me dice Richard, ahora voy a disfrutar más. Ahora voy a comer más. Yo veo esto. Veo, Acuario, que vas a ser como una gotita de miel. Y vas a tener, yo que sé, un panal de moscas. Espero que escojas al más guapo, ¿vale? Porque yo no sé, cariño. Vale que últimamente estás deseado y deseada, pero no vas a coger carroñas. No, cariño, ¿vale? Espero que escojas al más guapo, a la más guapa o a la persona que te dé estabilidad. Porque yo te veo en plan de fiesta, cariño. En plan de reuniones. Fiestas, reuniones, viajes. Pero mira, cariño, alguien te va a poner otra vez en tu lugar. Acuario, tienes que aprender, ¿vale, cariño? Veo que hay otra persona que te va a decir, guapa, guapo, conmigo no. Hay una persona que te va a impactar. Hay una persona que a lo mejor, quizá de repente me dice, Richard, yo no creía que esta situación iba a llegar tan lejos. Yo te soy sincero, Richard, esto era una aventura más, ¿vale? Porque tú siempre me lo dices, Richard, cómetelo. Y he hecho caso, me lo he comido todo, ¿vale? Pero hay una persona que te va a decir, Acuario, no, tú y yo tenemos que formalizar. Tú y yo te quiere presentar a la familia. Por eso que a lo mejor me dices, Richard, es que quiero salir corriendo. No, me está presionando mucho. Te quiere presentar a la familia, Acuario. Uy, por Dios. No sé si esto tú querrás. Muy bien, vamos a ver las características. Uy, de verdad, Acuario. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo estás? ¿No querías amor? Toma amor, pues. No tanto decía Richard, ¿cuándo va a llegar el hombre perfecto? La mujer perfecta. Y cuando llega, ahora ya no quieres. ¿Quién te entiende, cariño, de verdad? Vamos a ver las características. A ver. Me dice, muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Veo que esta persona también va mucho a lo suyo. Quizás de repente el que te ignora a esta persona hace que tú te enganches más o te enamores más a esta persona. Quizás me dice Richard, vale, estábamos conversando bien, me envió lo que es su mensaje, pero ahora no me dice nada y tú estás como una cepa, enganchadísima a esta persona, cariño. Es una persona que puede ser menor de 40 años, ¿vale? Pero tú toma la edad que mejor te convenga. Es una persona que utiliza una boina, tiene cabello castaño o cabello negro también. Vive cerca del mar o de la playa o del puerto o en la costa. Me dicen, también hay una persona que te está recordando con la cual de repente tú con él o con ella te quisiste sacar los ojos. Puede ser que inclusive exista un parentesco de hijos o de hijas. Esta persona de repente tiene algún tipo de negocio o trabajo familiar o artesanal. Cabello corto, negro, castaño. Puede ser una persona, también puede ser un poco rubio, ¿vale? Tiene barba.
tiene barba, barba oscura me sale aquí. Mujeres rubias, ya sea natural o de bote, que digo yo, ¿vale? Pero hay una conexión. O que a lo mejor me dice Richard, esta persona siento de que nosotros dos estamos hechos el uno para el otro, pero una de las dos partes de repente tiene hijos, pero sin embargo esto no es un obstáculo, porque lo que Dios ha unido, el hombre no podrá apartar, cariño. El otro punto, veo que hay una persona mayor, cariño, se invirtieron los papeles, una persona mayor, que puede ser mayor de 40 años, pelo canoso, tiene barba también con canas, puede ser que sea muy estudioso o tenga un cargo importante, o le encanta la lectura, escribir también, o un ejecutivo, o tiene un negocio importante, ¿vale? Es una persona que tiene un perro, o es una persona muy observador o muy observadora. Esta persona, cariño, te ha impactado, mi querido Acuario. Siento un Escorpio para vosotros. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Alguien te pone en tu lugar. Alguien te dice, Acuario, necesito darte el anillo. O a lo mejor me dice, Richard, soy yo quien lo va a poner en su lugar. Puede ser, Acuario, puede ser, ¿vale? Disfruta, cariño, que la vida es un carnaval. Besotes y te me cuidas. Hasta la vista.